Queridos hermanos, qué gusto saludarles, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Es una alegría estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y qué alegría y gracias por la invitación que nos han hecho con mucho gozo. Gracias. Gracias, Pastor José, por la invitación al liderazgo de la iglesia. Es verdad, para mí es un motivo de gozo. Antes que me olvide, hermano, yo quiero hacerles llegar el saludo de mi esposa para todos ustedes. Quiero decirle, hermano, que como familia estamos bien. Gracias al Señor nos está cuidando, nos está protegiendo, hermano. Y creo, hermano, es la forma como Dios también trabaja en la vida de su pueblo, sus siervos, sus hijos, para poder seguir sirviéndole, ¿no? Como el pastor José, seguimos sirviendo al Señor de nuestra casa, compartiendo la palabra. Estamos bien involucrados, hermanos, sirviendo al Señor desde la casa con mucha alegría, mucho gozo. Y qué alegría poder compartir con ustedes también un desafío de la palabra del Señor. Y de verdad, hermanos, queremos animarles a seguir adelante. Y gracias por este tremendo privilegio. Quiero, por favor, invitarles, hermanos, que inclinen sus cabezas. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor para que Él bendiga esta reflexión, este desafío de su palabra. Querido Dios, amado, gracias por el tremendo privilegio que tenemos, Señor, aún todavía de abrir tu palabra para poderle enseñar, que aunque no podemos juntarnos físicamente, podemos hacerlo por este medio, que Señor amado, tú de veras sigas edificando tu iglesia, bendiciendo de una u otra manera. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra con mis hermanos, que de veras tú les animes para seguir adelante, que tú sigas edificando la vida de cada uno de mis hermanos, animando, consolando, fortaleciendo, guiando la vida y supliendo cada necesidad que se presenta en el camino. Quiero una vez más que esta noche tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas sean bendecidas. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos con tu sangre preciosa y que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, cual Maestro, nos habla al corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos queridos, como nunca, vivimos un tiempo sumamente especial, ¿no? ¿Quién podía imaginarme, hermano, que estaría yo enseñando, predicando a través de estos medios virtuales, hermano? Nunca soñé, ni tampoco yo he estado, hermano, experto en manejar estos equipos y estas cosas. De ninguna manera he tenido que aprender, hermano, para poderme comunicar con los hermanos de la iglesia, con otros hermanos, con ustedes. Así que, hermano, esto para mí ha sido nuevo. He tenido que aprender, hermano, a hacerlo. Pero gracias al Señor por estos recursos que el Señor está ofreciendo para que su iglesia siga adelante. Los hermanos sean edificados con la palabra. Los líderes sigamos, hermanos, adelante guiando a la iglesia a través de los medios, los recursos que el Señor provee para guiar a su pueblo. De verdad, hermano, vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados. En la congregación donde yo estoy ayudando, hermano, hemos tenido en el lapso de un mes y medio como 6 bajas, hermano, de familiares de nuestros seres hermanos de la iglesia, ¿no? Así que ha sido unas pruebas muy duras que hemos pasado, hermano, acompañando, despidiendo a uno, despidiendo a otro por este asunto de la pandemia. Personalmente, hermano, yo perdí a un tío muy querido aquí en la ciudad de Santa Cruz y hace como una semana máximo he perdido a un primo también muy querido en Brasil, hermano, producto de esta pandemia. Así que creo que el tema que el pastor José me pidió compartir con ustedes es un tema muy candente, muy latente para saber cómo comportarnos en esta circunstancia, cómo seguir confiando en el Señor, de modo que nuestra fe no decaiga, sino que siga creciendo, nuestro ánimo por servir al Señor siga adelante, nuestra pasión por las cosas del Señor siga creciendo y estas cosas no nos bajonee, más bien nos impulse para continuar adelante, siendo que la venida del Señor está muy cerca, hermano, a través de las cosas que estamos mirando. Así que el tema que tengo para compartir con ustedes tiene que ver confianza en el Señor en medio de las pruebas, confianza en el Señor en medio de las pruebas, basado en el libro del libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Quiero que usted lo busque en su Biblia. Mateo, capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Estuve pensando en la palabra prueba. Hermano, este término prueba tiene que ver, hermano, con un tiempo de aflicción, pero relacionado con el creyente, ¿no? Cuando hablamos de las tentaciones, tiene que ver con aflicciones, pero relacionado con el desafío de destruir vida, y esto viene del diablo. En el mundo secular,
ya sea prueba o ya sea de repente tentación, hermano, tiene que ver con el término de crisis. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando de dos tipos de crisis: la crisis programada y la crisis inesperada. La crisis programada es una experiencia traumática que viene digamos, de a poco y viene bajo nuestro conocimiento. Es decir, que nosotros sabemos de esa crisis, como por ejemplo un embarazo. Frente a la experiencia del embarazo, ni bien la joven pareja escucha que la señora está embarazada o el esposo, entonces sabe que viene un bebé en el camino y en el transcurso de los meses la tensión va creciendo. Los chequeos médicos, de repente los problemas de los cambios de salud, los cambios de humor, de repente saber de que el bebé necesita más cuidado y cuando nace hay que ubicarle una cunita, un lugar donde tiene que estar ese nuevo huésped, miembro de la familia, viene acompañado con la alimentación, con separar un presupuesto aparte, viene acompañado con tremendo estrés, tremenda presión, pero eso lo sabemos y nos preparamos de anticipado para enfrentar esas crisis y esas dificultades que ya lo sabemos, pero que viene poco a poco aumentando hasta que ocurre el desembarazo. Pero hay crisis inesperadas que nos mueven el piso, un accidente, una noticia inesperada de un problema de salud grave, de repente otros tipos de experiencias que nos mueven el piso y no sabemos cómo actuar. Como creyentes no estamos exentos de las pruebas, ¿no? El Señor Jesús dijo en su oración: yo te ruego, Señor, que tú los guardes del mal. Te pido que tú no los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y Santiago dice que nosotros debemos pedir sabiduría del Señor para entender las pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas para el creyente? Que de luego no es destrucción, sino es crecimiento, es madurez, para que sigamos adelante, siendo creyentes más fuertes en los caminos del Señor, más calificados para servir mejor al Señor, y que podamos entender el propósito de las pruebas para poder entender, de acuerdo de la perspectiva del Señor, cuál es el propósito, qué el Señor quiere, cómo podemos aprender, qué podemos aprender de esta experiencia, cómo podemos enriquecer nuestra vida espiritual, cómo podemos relacionar lo que yo sé de la teoría con la vida práctica en el diario vivir. Así que hay muchas cosas que tenemos que aprender de las pruebas, hermano. Y en esta noche yo quiero que aprendamos brevemente, hermano, 4 principios, 4 lecciones respecto a la prueba desde la perspectiva de este episodio bíblico. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, que dice de la siguiente manera. Ahí está, lo colocó mi hermano Jaime. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Hermano, qué interesante notar, hermano, en este episodio bíblico, hermano, 4 enseñanzas preciosas para nosotros esta mañana. La primera lección que nosotros aprendemos, hermano, es que debemos ser conscientes de la existencia de las pruebas en este mundo, aún siendo creyentes, siendo pastores, siendo diáconos, ancianos, siervos de Dios. Hermano, no estamos exentos de las pruebas. El problema es, hermano, con qué actitud enfrentamos las pruebas. ¿Cuál es la realidad de las pruebas? En este episodio bíblico dice la palabra del Señor que los discípulos se enfrentaron, hermano, con una prueba dura, muy difícil. Mire cómo dice el pasaje bíblico. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Y no era una tempestad cualquiera. En el idioma griego, aquí la palabra tempestad, hermano, tiene que ver con un tsunami que se había levantado. Un tsunami, ¿está bien? Dice, era tan grande que las olas cubrían la barca. Es decir, que este tsunami que se había levantado era tan fuerte que estaban cubriendo las olas, la barcaza donde iba Jesús con sus discípulos. Y al parecer no solamente iba una sola barcaza, habían varias barcazas que estaban acompañando a Jesús, porque el Señor justo esa noche o un día anterior había hecho un ministerio muy grande que muy posiblemente fue en la casa de Pedro. Según el versículo 14, mire cómo dice: vino Jesús a casa de Pedro y vino a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hermano, el Señor había hecho un ministerio muy grande en la casa de Pedro, hasta la noche. Y parece en las mismas horas de la noche, él decidió venir con sus discípulos para descansar a la otra orilla del mar de Galilea. Y no solamente era una barcaza, porque imagínense, había mucha gente que estaban siguiendo a Jesús ese día, y esa noche el Señor quería descansar con sus discípulos, de modo que decidieron pasar a la otra orilla. Cuando leemos cuidadosamente el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, encontramos esta verdad bíblica muy importante. Marcos capítulo 4, versículo 35. Mire cómo dice la palabra de Dios. Aquel día llegó la noche. Les dijo, pasemos al otro lado. Quiere decir que esta travesía no fue de día, fue de noche. Aparte que había una gran tempestad y un tsunami que se levantó de una manera inesperada, de punto que estaba en la barca a punto de anegarse, ¿no? Pero el Señor le había prometido a ellos, pasemos al otro lado. Así que la primera lección que aprendemos, hermano, es que nosotros no estamos exentos de tempestades en nuestra vida, ¿no? No estamos exentos. Pero sí hay una tremenda bendición, hermano. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo a sus discípulos, y la promesa es para nosotros también, no les dejaré huérfanos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya no le llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que su Señor está haciendo. Les voy a llamar amigo, porque quiero revelarles los secretos del Padre. Y un amigo sabe lo que quiere su amigo compartir a su otro amigo. Y es eso la relación que Cristo está desarrollando con sus hijos, con nosotros, sus discípulos, con su iglesia en este tiempo de la gracia. Entonces, hermanos queridos, mi pregunta para esta noche es, ¿qué tipo de tempestad en este tiempo de la pandemia le ha golpeado? Quizás le ha querido desanimar, ha menguado su fe, le ha desanimado. De repente le ha movido el piso en el campo económico, en la relación familiar. En estos días, hermano, he visto de que muchos hogares que han estado más o menos consolidados se han fortalecido más, pero hogares que han estado un poco flojos en las relaciones, han habido tensiones, problemas, hasta inclusive desafíos de divorcio, separación, ha habido violencia, ha habido maltrato, porque la relación no han caminado bien, porque el fundamento que ellos tenían no era un fundamento estable, sólido, maduro, sino un fundamento basado en pura experiencia, quizás en pura opinión humana, quizás en otro tipo de fundamento, pero no en los preceptos de la palabra de Dios. Entonces, la primera lección, no estamos exentos de las pruebas, hermanos. Nadie se escapa, ni los pastores, ni los líderes. Todos estamos exentos a pruebas. El punto es, ¿cómo nosotros enfrentamos estas pruebas? ¿Con qué actitud enfrentamos estas pruebas? ¿Y qué quiere el Señor cuando nos permite pasar por las pruebas? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿Qué quiere enseñar a la familia? ¿Qué quiere enseñar a la iglesia? ¿Qué quiere enseñar a nuestros amigos, a los demás líderes, a los demás pastores? Porque lo que pasa con un siervo también nos pasa a todos, porque nos condolemos, también nos identificamos, estamos ahí para apoyar, para ayudar también. Y como familia hacemos lo mismo, como iglesia hacemos lo mismo. Todos ponemos el hombro, todos sufrimos, todos nos compadecemos, todos pasamos por la prueba también. Segunda lección, hermanos, que aprendemos de este emocionante episodio bíblico es que debemos ser conscientes de nuestras limitaciones humanas frente a las pruebas. Mire cómo dice el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. No. Yo pienso que a estas alturas, hermano, del problema que ellos tenían, hermano, habían agotado todos los recursos que tenían. La experiencia en la pesca, la experiencia en el conocimiento del mar, conocimiento de las olas, el conocimiento de todo lo que significa la experiencia de mar, de barcaza, de viento, de manejo, de pilotaje, de todas estas cosas, hermano, los discípulos conocían muy bien, porque eran personas aguerridas, personas de experiencia, pero son las conocedoras de todo su oficio que ellos tenían. Pero al parecer, hermano, esto ya no tenía sentido. Ellos ya se sentían perdidos. No había esperanza. Y la única esperanza que quedaba era ir donde el maestro, despertarle. Y le dice,
despierta, Señor, que perecemos. El Señor estaba descansando. Humanamente estaba durmiendo, estaba muy cansado. Había un ministerio agotador anteriormente en la noche. Y a esa hora de la noche, haciendo la travesía del mar de Galilea, él estaba muy cansado. Pero estoy hablando del Jesús humano. Yo creo el Jesús divino no estaba durmiendo, mis hermanos. El Jesús divino ha estado presente, mirando a sus discípulos, mirando las circunstancias, mirando lo que pasaba. Porque el Jesús divino no duerme, Él está presente. La Biblia dice que sus ojos están constantemente observando. Su corazón siente lo que pasa con sus hijos, pasa con su iglesia. Él está presente, Él no está aislado, no es indiferente al dolor, al problema, a las dificultades. Yo creo, hermano, que Él estaba muy presente observando lo que estaba pasando, pero Él estaba esperando qué decisión iban a tomar sus discípulos. ¿Iban a seguir confiando en su experiencia, en su sabiduría, en sus obras, o van a venir a buscar a Él? Lo triste es que vinieron a buscar a Él como una última opción. Dios no quiere, hermano, tener la última opción en nuestra vida. Él quiere, hermano, que esto sea la primera opción en nuestra vida. Él quiere ser la preeminencia en todo sentido en nuestra vida. Es verdad, hermano, de que esto era sumamente importante para la vida de los discípulos. Y Dios quería que también sea muy importante para la vida de Jesús. Alguien dijo estas palabras, hermano, muy importante y muy acertada, y lo voy a leer porque lo escribí a mano. La fe debe ser el fundamento de nuestra vida, no una viga de sostén en la emergencia. Es decir, Jesús debe ser la prioridad siempre, en todo momento. Tiempo de bonanza, tiempo de abundancia, tiempo de escasez, aún en tiempo de prueba, Él sigue siendo la preeminencia. Sigue ocupando el primer lugar en nuestra vida. Y cuando esto ocurre, hermanos, sabemos nosotros en quién estamos refugiados. Nada nos va a mover el piso. Por eso me gusta la parábola de Jesús en Mateo capítulo 7, que el hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron vientos, soplaron río, golpearon contra aquella casa, no lo tumbó porque estaba edificada sobre la roca. Dios quiere, hermano, que nuestra confianza en Él esté en todo momento, no en momentos de dificultad nomás, sino en todo momento, siempre confiando en Él, como un estilo de vida, como una relación permanente de comunión con el Señor, que podamos sentir los latidos del corazón de Él, que nuestra fe pueda estar firme y creciente en todo momento y no en circunstancias únicamente adversas. Otra frase que me gustó mucho, la fe debe ser, dice, nuestra conducta corriente, no el suero en la emergencia, la conducta corriente y no el suero en la emergencia. Otra, la fe debe ser el pensamiento constante de nuestra mente, no el pensamiento esporádico movido por una necesidad. Eso el Señor no quiere, ¿no? Quiere que sea algo permanente. Por eso el Señor habló de la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Unidos a Cristo hay la fortaleza, hay la fe creciente para seguir adelante, pero también hay la bendición de dar fruto aún en medio de las adversidades para la gloria de Dios. Otra, dice, la fe debe ser el ruego constante de nuestro corazón y no un desesperado clamor ocasional. Era lo que pasaba con los discípulos, ¿no? Los discípulos del Señor Jesucristo llegó a ser como la última opción, ¿no? Claro que el Señor es muy bueno, muy generoso y Él lo sabe. Él conoce nuestra debilidad, conoce nuestra humanidad. Él está listo para ayudarnos, aún a pesar de los desaciertos en nuestra vida. Él nos entiende, Él nos conoce. Los conocía a sus discípulos. Algunos de ellos eran peleoneros, otros eran muy inestables en sus emociones, pero Él tuvo mucha paciencia para enseñarle, ayudarle, para llevarle a la madurez cristiana. Yo no tengo duda que hace lo mismo con nosotros, porque Él nos ama. Él tiene un plan para nuestra vida. Quiere que vivamos vidas con propósitos en este mundo y que las pruebas nos ayuden para fortalecer nuestra fe, para crecer más en los caminos de Él y ser usados como un instrumento poderoso en sus manos, ¿no? Segunda lección, los discípulos vinieron a Jesús después de haber agotado todos los recursos, toda la fuerza que tenía. Y eso, hermano, que aprendamos nosotros de esta lección. Nunca venimos a Jesús en última opción. Tiene que ser siempre como la primera opción, porque Él es el Señor de nuestra vida, que debe guiar nuestra vida en todo momento, en tiempo de bonanza, en tiempo de adversidad,
en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, cuando todo anda bien, pero también cuando hay prueba, que Él siempre esté guiando nuestra vida, porque Él es el Señor de nuestra vida. Amén. La tercera lección, me encanta esto. Debemos ser conscientes de tener la actitud correcta en medio de las pruebas. La actitud correcta en medio de las pruebas. El versículo 25, mire cómo dice, ¿no? Señor, sálvanos porque perecemos. Me gusta, hermano, que en medio de la prueba los discípulos tuvieron la actitud correcta cuando ya las cosas consideraron que no había más solución. Y me gusta esta oración cortita que ellos hicieron. Primero, Señor. Segundo, sálvanos. Y tercero, que perecemos. Esta es una oración corta que he visto a los discípulos. Primero, reconociendo que Jesús no es un maestro cualquiera. Reconocen que Jesús es el Señor. Lo habían visto en la casa de Pedro. ¿Qué había hecho en la casa de Pedro? Había sanado a la suegra de Pedro. Ha hecho muchos otros milagros. Había sanado a endemoniados. Había hecho otros milagros más. Entonces, es una demostración de que verdaderamente este no era un hombre cualquiera. Era una persona especial. Y los discípulos lo llaman que Señor. En el idioma griego es la palabra kurios, que significa el Señor de los señores, el que está por encima de toda la majestuosidad, por encima de todos los poderes, de todos los señores, de todos los dominios, todas las potestades. Él está por encima de todo. Lo reconocen como el Señor, como diciendo, los milagros que ocurrieron allá, por favor, las señales que ocurrieron allá, lo que pasó allá en la casa de Pedro, queremos que algo ocurra aquí, por favor. No sé qué, pero algo ocurra aquí. Esa es la idea más o menos. Y son bien específicos lo que quieren cuando despiertan al Señor. Sálvanos. Oración específica. Hermanos, cuando vamos a la presencia del Señor, como dice Santiago, somos específicos en lo que queremos. A veces nosotros no sabemos orar, no sabemos lo que queremos, pero aún así el Espíritu Santo lo entiende y lo sabe. Y viene nuestro auxilio para enseñarnos a orar. ¿Cómo tenemos que orar? Expresarlo con toda sinceridad, expresarlo siendo muy específico con lo que queremos delante del Señor. Y en el caso de los discípulos, estamos planchados. Necesitamos tu ayuda. Sálvanos, porque esto es grave. Lo que estamos mirando y viviendo es terrible. Perecemos. Saben, hermanos, yo he llorado con los hermanos de nuestra congregación, ver la impotencia de no poderle ayudar, de no estar presente en los velorios de sus seres queridos, de predicar vía virtual, hermano, en sus casas, en sus hogares, cuando ellos estaban despidiendo y enterrando a sus seres queridos. Y yo digo, Señor, ¿qué puedo hacer? Me siento impotente. ¿Cómo puedo ayudarles? Y la palabra de aliento que yo he sentido del Señor lo voy a compartir como la última lección. Hermano, ha venido para animarme y auxiliarme también, ¿no? Que yo no soy Dios, simplemente soy un instrumento en las manos del Señor para dar bendición y para recibir bendición y seguir dando bendición. Entonces, esta es la oración más corta que yo veo, ¿no? Y creo, hermano, que esto nos enseña que nosotros en medio de situaciones muy difíciles no necesitamos hacer oraciones largas, quizá oraciones cortas, pero hermano, con profundidad, con una buena intencionalidad, con propósito. Yo recuerdo una noche, hermano, mi hermana se puso muy mal. Estaba a punto de perderla y mi hermana recién está saliendo de esta crisis del COVID. Me llamó por teléfono, me dijo, hermanito, te encargo a mi mamá, cuídala porque mi mamá está con nosotros. Yo me estoy yendo, me dice, ¿no? La respiración la tengo muy corta y estaba tosiendo. Yo me estoy yendo, hermano. Por favor, cuida a mi mamá y si algo puedes hacer con mis hijos para apoyarle, hazlo, hermano, ¿no? No puedo más. Entonces, y yo no podía ir allá porque toda la familia están contagiados y yo tengo una familia, hermano, con mi esposa muy sensible para poder contagiarse y todo. Entonces yo envié otras personas que estaban cerca para poder ayudar, a algunos médicos para hacer contacto vía online y auxiliarle. Y gracias a Dios que el auxilio vino, pero yo antes de eso, hermano, me arrodillé en mi cama, dije, Señor, yo no sé qué puedo hacer. Mi hermana está en tus manos. Si tú quieres llevarle, está bien, nos duele mucho y nos va a doler mucho. Pero si tú quieres hacer un milagro, Señor, devolverle la vida, ayudarle, por favor,
ayúdanos. Mi esposa se acerca, ora conmigo y dejamos ese asunto en las manos del Señor. Esa noche yo no pude dormir bien, pensando, orando, pero sobre todo confiando en el Señor. Hermano, el Señor hizo un milagro con ella, le levantó, hermano. Y gracias a Dios está con vida, ¿no? Está recuperándose, está mejor. Su familia está mejor. Pero ha sido una batalla campal que hemos tenido. Lo he vivido en carne propia esto, hermano. Cuando la muerte está tocando la puerta de un familiar, un ser querido, muy amado, ¿no? Y hermano, yo sé que más o menos ese es el sentimiento que ha invadido de hermanos que han pedido un padre, una hermana, una madre, creyentes que han perdido a sus pastores en sus iglesias, hermano. No se imaginan el dolor. Pero es ahí donde el Señor viene en nuestro auxilio. Como el Señor auxilió a sus discípulos y la manera como viene el Señor a nuestro encuentro para ayudarnos, animarnos. Y ahí viene la lección número 4, 26 y 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hermano, aquí yo veo dos grandes acciones de lo que el Señor hizo. Quizás una tercera más. Primero le dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Antes, hermano, hablar de cosas espirituales, de animar a tener fe, de confiar más en Él, de dar una cátedra y una enseñanza, quizás de teología y de reflexión y un montón de cosas. El Señor vino al encuentro de sus discípulos primero, hermano, desactiva el temor que había en ellos. En otras palabras, los tranquiliza. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Esa es la palabra que necesitamos los siervos de Dios para dar a los creyentes, los líderes de la iglesia para animar a los hermanos y animarnos entre creyentes también. Hermano, calma, confiemos en el Señor, sigamos creyendo en Él. No estamos solos. Las promesas del Señor nunca fallan. Sigamos adelante. Estas palabras, hermanos, son palabras de ánimo, palabras de consuelo. Saber que no estamos solos. Y Dios puede usarnos a nosotros para bendecir a otros. Entonces Él vino en sus discípulos primeramente para desactivar el temor. Y no era para poco. Estaban a punto de perecer. Prácticamente ya la vida no la contaban. Y el Señor dijo, en medio de esa circunstancia, bien complicada y bien difícil: no tengan miedo, no temáis. Qué lindo. Y es eso lo que el Señor hace con nosotros, de muchas maneras, a través de un siervo, una llamada telefónica, un amigo, otro hermano en la fe que nos llama. Hermano, yo he sentido palabras de ánimo y de aliento, hermano, de todos lados, de muchas maneras. Yo recuerdo un médico dijo: aquí está complicadísimo conseguir un galón, un tanque de oxígeno, ¿no? Pero en caso de emergencia, si algo podemos hacer, yo voy a tratar de moverme para conseguir, porque eso está muy complicado conseguir. Yo le dije: gracias, mi hermano. Si lo necesito, te voy a avisar, ¿no? Si se puede hacer algo, ¿no? Hermano, el Señor viene en nuestro auxilio para animarnos, consolarnos. Y yo creo, tengo la firme convicción, las palabras que el Señor les dijo a sus discípulos antes de irse al cielo, es para nosotros esa promesa también. No les dejaré huérfanos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes son mis amigos, porque yo les compartiré las cosas secretas que el Padre me ha comunicado. Pero también el Señor dijo: yo les voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también el Señor dijo: yo voy a estar a la diestra del Padre intercediendo por ustedes para que su fe no falte y sigan adelante. Hermano, y es así que el creyente que está aferrado al Señor puede encontrar el consuelo y la fuerza. Esto es inexplicable. Yo no lo entiendo, hermano. No puedo explicarlo en mis palabras. Pero lo único que puedo hacer es creerlo, que es la verdad. Yo lo he experimentado. Yo sé que muchos otros creyentes que le han creído al Señor podemos experimentar lo que, aún a pesar que no tenemos el dinero, el Señor está ahí fiel para sostenernos.
que a pesar de que no sabemos qué hacer, habrá una orientación de por dónde ir y qué hacer. Eso es el Señor guiando a sus hijos, fortaleciendo nuestras vidas. Después que han desactivado el temor en su discípulo, ahora viene para hablarle algo muy importante. ¿Qué le dice? No temáis, hombres de poca fe. Viene para allá a hablar un poquito y reflexionar. ¿Por qué ustedes tienen poca fe? Recuerden que en Marcos leímos que el Señor dijo, vayamos al otro lado. Por otro lado, el Señor había mostrado en la casa de Pedro milagros. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Que esta circunstancia es un piojo tuerto ante el poder de nuestro Dios. Alguien dijo lo siguiente: nuestra confianza o nuestra mirada está puesta en el tamaño de problema o circunstancia adversa que tenemos, o la ponemos en el tamaño de Dios que creemos. Si la ponemos en el tamaño de Dios que creemos, el problema o las circunstancias adversas ante los ojos de Dios pueden ser nada, porque Él puede ejercer control sobre esa circunstancia, ¿no? Hombres de poca fe. Hermano, yo pienso que aquí tiene mucho que ver, hermano, con el deseo profundo de animar a sus discípulos que pueden crecer en conocerle más a Él, que pueden de veras cimentarse en la fe, que de veras pueden creer que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que pueden creer en sus promesas y en sus enseñanzas que acababan de escuchar y acababan de ver, que ellas la puedan profundizar, que la puedan creer, que la puedan vivir. Mi hermano, ¿cuánto conoce del Señor? ¿Cuánto conoce de su palabra? ¿Cuánto de eso usted lo está poniendo en práctica en su diario vivir? Muchas veces no es cuánto yo sé, sino lo que yo sé y lo que yo conozco, cuánto yo lo estoy poniendo en práctica. Yo lo creo y yo sé que es la verdad. Y cuando lo pongo en práctica, yo puedo ver el poder de Dios y la gracia de Dios derramado en nuestros corazones, en nuestra vida diaria, porque la vida cristiana no es teoría, es relación, es vivencia, porque Dios es real en la vida de sus hijos y en el mundo para salvar a los que no le conocen. La segunda acción que yo veo, hermano, acá es: entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo el Señor? Vino a intervenir en la circunstancia. Lo que yo no podía hacer, Él vino a hacerla. Y qué bueno es que empezó donde hay más rigor, más potencia, más osadía, más contundencia. Empezó ¿por dónde? Por los vientos. Reprendió al viento y después al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué causaba, hermano, el revuelo en el mar? Los vientos, porque eran vientos huracanados, convirtiendo las olas como un tsunami. Reprendió al viento y después al mar. Cuando el Señor viene en nuestro auxilio para ayudarnos, va a atacar al problema para ayudar, para intervenir, y lo va a hacer a su manera, como Él quiere, como Él desea, para ayudarnos a que vuelva otra vez a la normalidad. Si ustedes leen cuidadosamente el pasaje al comienzo, el versículo 4 dice, se levantó un tsunami. Y ahora aquí en este versículo 26 al final dice, se hizo grande bonanza. Un contraste tremendo. Un tsunami por un lado y acá tenemos una gran bonanza. ¿Quién lo puede hacer eso? No los hombres. Quien lo puede hacer es Dios, porque Él es Dios. Él tiene el control de las circunstancias. Y es eso lo que Él puede hacer. Hermano, con nuestra vida, en el diario vivir, hermano, muchas veces estas cosas con los ojos espirituales no lo podemos ver y entender, pero les confieso, el Señor no está durmiendo, Él está trabajando, Él está cuidando a sus hijos, está guiando nuestra vida. ¿Cuál fue el resultado final? Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar lo obedecen. ¿Cuál es el resultado final de lo que Dios quiere buscar en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias adversas? Hermano, es que su nombre sea glorificado. La gente pueda maravillarse. Verdaderamente, este creyente no es un creyente pierneyuca, es un creyente de verdad. Este es un hijo suyo de verdad, por la fe que tiene, la madurez que tiene, la manera como conoce al Señor, cómo crece en la fe. Pero ¿qué puede decir de su iglesia? Lo mismo, una iglesia fuerte, madura, que las circunstancias le aferran más, la profundizan más, la hacen madurar más,
comparten más la palabra, más se aman entre los hermanos, más predican el evangelio, más se visitan, más se llaman, más oran los unos por los otros, están orando juntos. Es decir, que la experiencia nos une más, nos hace crecer más. Y el nombre, el resultado final, es que el nombre del Señor es glorificado y nuestras vidas bendecidas. La gente dice, verdaderamente Dios lo hizo. Él lo está haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Si eso la gente que no conoce al Señor dice, hermano, yo lo digo con más razón, porque somos sus hijos y somos sus siervos. Hermanos queridos, que en medio de las pruebas, este pasaje pueda retumbar como una campana en nuestra mente y nos anime a seguir adelante. La experiencia que el Señor tuvo con sus discípulos no es una experiencia aislada que solo la tuvo con ellos. La hemos vivido durante esta pandemia y la seguiremos viviendo hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Que el Señor nos bendiga esta noche, hermano, de todo corazón. El Señor les ayude, nos ayude a todos a seguir adelante. Amén. Amén.